buenas noches. Aquí comienza un nuevo programa de Iglesia en Galicia. Como cada viernes intentaremos acercarles la actualidad y la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Comenzamos adelantando en nuestro sumario los temas del programa de hoy. Los obispos elogian al nuevo Papa y piden que se rece por el buen desarrollo de su ministerio. El orden católico espera con optimismo la gestión del Papa Francisco al frente de la Iglesia. En la festividad de San José se celebra el Día del Seminario para rezar por las vocaciones sacerdotales. Los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago recuerdan que el próximo día 19 es día de precepto. Los jugadores de la Selección Nacional de Rugby aprovecharon su estancia en Santiago con motivo de un partido para visitar la catedral. Y hoy entrevistaremos al vicario para la nueva evangelización de Ourense, Francisco Prieto. Hoy Manuel Blanco no paraba de hablar de quinielas, sorteos, boletos. A ver qué nos cuenta. Como si de un gol de Messi se tratara, el equipo de la Fumata Bianca volvió a ganar. Su estrella, el Espíritu Santo, se coló entre la defensa rival en la final de la Copa Cónclave y marcó. Dejando a un lado esa imagen del fútbol, coincidirán conmigo en que la cintura se nos quebró a todos tras el Annuncium Vobis Gaudium Magnum. Estos días hemos vivido liturgias de espectacular colorido, encierros, pero para deliberar bien y no para protestar, acuerdo rápido, no estériles conversaciones infinitas. El candidato que Cristo hubiese escogido, no el perfil que construyen los pronósticos. El obispo de Roma no es un presidente de una multinacional con filiales, es el Papa. Nadie le dice a un banco o a una empresa, haga esta operación, contrate a tales personas, modernícense por este camino. En cambio, a la Iglesia todo el mundo le dice qué toca hacer. Necesitáis esto, lo otro, lo de más allá, deberíais obrar así o asado. Hoy se conoce poco a la Iglesia, pero le han surgido un montón de consejeros. Por eso me encantan los goles que el Espíritu Santo marca en cada elección de Papa, porque a él no lo dominan, porque él es creativo, porque sorprende y soluciona papeletas de forma inesperada, porque incluye a todos en sus proyectos, sin marginar a nadie, porque capacita y da eficacia a quien no entraría nunca en las quinielas, porque trae viento fresco y evangelización, para Francisco primero, y acto seguido para el resto de la Iglesia. Pues efectivamente la elección del nuevo Papa no es fruto del azar, sino de la acción del Espíritu Santo. El pasado miércoles recibíamos precisamente con emoción al nuevo Papa Francisco. Las reacciones de los obispos gallegos no se hicieron esperar. El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, recibía la noticia con emoción, sorpresa y gozo. Tuvo palabras de elogio para el Papa Francisco, al que tuve la oportunidad de conocer personalmente. Pues la verdad es que ha sido una sorpresa. Realmente el Espíritu Santo siempre nos sorprende en el caminar de la Iglesia. He recibido la noticia con mucha emoción y con un gran gozo. He tenido la suerte de hablar personalmente con el cardenal Bergoglio en Buenos Aires y ya en aquel momento a mí me produjo esa sensación de una persona, como solemos decir, muy interesante. Una persona muy sencilla, muy humilde, muy austera, una persona muy preocupada por la situación realmente que en aquel momento, porque de esto fue antes del año santo del 2006, cuando yo tuve la suerte de poder hablar con él. Y realmente, por lo que he podido ver ahora, en estos pocos momentos de su presentación, por así decirlo, nos ha dejado una serie de signos que yo creo que van a ser unas claves para interpretar, empezando por su nombre,
por el nombre que ha elegido, pero nos van a ayudar a interpretar lo que va a ser su pontificado. Claro, claro. Esperemos que, aunque el Año Santo nos cae, bueno, es un poco lejano todavía, pero bueno, yo ya le invité precisamente cuando vino el Papa emérito Benedicto XVI, ya lo invité y no pudo venir. Él tenía ya todo preparado, pero le surgió a última hora una cuestión que él no esperaba y efectivamente me escribió que sentía mucho no poder venir. Entonces, bueno, pues ahora como Papa tendremos la oportunidad, si Dios quiere, de poderlo invitar para que como Papa visite nuevamente Santiago. El obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, recibía también el nombramiento del Papa Francisco con ilusión y sorpresa. Se trata, dijo, de un Papa que no estaba en las quinielas, lo que demuestra que los criterios de Dios no son los de los hombres. Y por tanto, ilusión, sorpresa y un poco de desconcierto también. Porque si nos dejamos llevar de las quinielas de estos últimos días, ya os podéis imaginar, ¿eh? Pero si os dais cuenta, el cardenal Bergoglio, que es cardenal arzobispo de Argentina, en concreto de Buenos Aires, a pesar del apellido, porque es hijo de migrantes argentinos en Argentina. Pero él es argentino, se le notaba que las primeras palabras le costaba bastante trabajo expresarlas en italiano, incluso el rezo del mismo Padre Nuestro tuvo ciertas dificultades que el ceremoniero le iba soplando por detrás, ¿no? Eso nos causa una gran ilusión y al mismo tiempo una esperanza grande porque, diríamos, los criterios de la Iglesia no son los criterios con los que funcionan ciertas instituciones, ¿no? Que siempre nos sorprende el Espíritu Santo. Con emoción también recibía la noticia del nombramiento del nuevo Papa el obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, que destacaba la novedad que supone que el nuevo pontífice sea hispanoamericano, un signo de los nuevos tiempos de la Iglesia. Es muy bonito que sea un hispanoamericano, un argentino, que es, yo pienso, el signo de pues eso, de nuevos tiempos, del camino de la Iglesia, que es realmente mundial. Y de que ya estas grandes iglesias de nuestros hermanos en América pues dan frutos muy maduros. Me parece que nuestro Papa tiene un gran sentido de lo que es la vida de la Iglesia, pero la vida de la Iglesia real como comunión grande de hermanos que siguen al mismo Señor. Y eso me pareció como esa especie de sensibilidad, esa cercanía profunda por el hermano. Por su parte, el obispo de Tuy Vigo, Monseñor Luis Quinteiro, recibía emocionado también la noticia, a la que calificó de un gran regalo de Dios. El Papa Francisco dijo: es un hombre sencillo, de gran fortaleza y humildad. Pues la verdad es que estoy muy emocionado. Es una maravillosa noticia. Si fuera que fuera, estaríamos emocionados igual. Pero yo creo que el Señor nos haya regalado para este momento de la historia a un hombre como el Papa Francisco, yo estoy profundamente emocionado. Yo tuve la suerte de, como muchos obispos españoles, de haber participado en una tanda de ejercicios que nos dio hace 2-3 años, y realmente es un hombre de una sencillez, de una hondura, un hombre de una fortaleza, de una claridad. Eso es lo que Dios me manda para este momento. Es una gracia maravillosa de Dios. Yo estoy emocionado, feliz, contento y con una esperanza enorme. Fuera el Papa que fuese, el elegido sería el Papa para nuestro tiempo. Pero una vez que conocemos quién es, una vez que sabemos, y los que tenemos la suerte de conocerlo un poquito, nos damos cuenta de hasta qué punto Dios tiene sorpresas para los hombres. Pues evidente, se habla en castellano, pero es un hombre que habla el lenguaje de Dios, que es el lenguaje que necesitamos que nos hable, el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios. Y este Papa pues va a ser un Papa de una enorme novedad en la Iglesia, porque es un hombre evangélico, como todos, ¿no? Pero que tiene esa fortaleza de la sencillez. Y esto es algo que yo creo, el mismo, ¿no? El hecho de que se atreviera a tomar el nombre de Francisco es ya todo un gesto.
no puedo ocultarlo, pero es así, yo también soy así. Y ahora estoy más tranquilo, pero cuando sentí su nombre, pues me emocioné muchísimo. Finalmente, el obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Sánchez Monje, señalaba que ante el nombramiento del nuevo Papa se pone de manifiesto que el espíritu va más allá que los cálculos humanos. Bueno, pues parece que una vez más hemos podido comprobar cómo el Espíritu Santo está más allá de las previsiones y de los cálculos humanos. Ha sorprendido de algún modo a los papables que entraron así con ese nombre en el cónclave. Y ahora pues nos ha dado un Papa de Hispanoamérica que yo creo que puede significar un cambio muy positivo para la Iglesia en general. Pues sí, pero también hemos de tener en cuenta, por lo menos yo creo que es común en todo el pueblo de Dios, el que la Iglesia es católica y acepta lo mismo a un Papa de un continente o de otro, de una lengua u otra. Lo que pasa es que, bueno, pues si el Espíritu Santo nos ha querido regalar por medio de los cardenales a un obispo que es de nuestra cultura y de nuestra lengua, pues también estamos contentos y lo compartimos con alegría. Pero yo espero que va a haber más novedades y mucho más profundas, ya por su primera intervención, que siempre es significativa. Yo estimo que va a dar más importancia a su función de obispo de Roma, precisamente por eso es el Papa y el pastor de la Iglesia Universal. Quizá va por ahí, yo creo que esa es una corriente que dentro de la eclesiología está más acentuada en los últimos años y que eso no le va a quitar como para ser pastor universal, pero centrándose quizá un poco más en su diócesis ahora, que es la diócesis de Roma. Sí, el también pedir al pueblo que orara por él y antes de bendecirlo, el gesto primero de un recuerdo agradecido para el Papa Benedicto, todos esos son gestos muy importantes y que revelan pues también algunos cambios que se avecinan, y yo creo que va a ser también un Papa pues muy importante para la Iglesia y para el mundo de hoy. Desde todas las partes del mundo, jefes de Estado, gobernantes y demás personalidades felicitaron al Papa Francisco por su elección. Sin embargo, nosotros decidimos salir a la calle para ver qué ambiente se respiraba con el nuevo romano pontífice. Vean. A mí me parece estupenda. Por la mañana ya me entrevistaron ahí y, ¿por qué no? Todo el mundo, que si es argentino, que si es jesuita, pues habrá que darle una oportunidad a todo el mundo. Eu sou portuguesa e porque eu tenho filho também chamado Francisco, que casou com uma rapariga argentina de Buenos Aires, assim, também acho muito engraçado. São grandes expectativas para este novo Papa, porque estamos todos à espera, Papa jesuíta. Não vi ainda, cheguei a Espanha há poucas horas, nem vi, não faço ideia. Yo veo que el hombre está en un papel un poco difícil, porque Benedicto XVI le sirvió para amortiguar un poco a Juan Pablo II, que puso el listón demasiado alto. Entonces, pues mira, habrá que darle, lo que digo yo, una oportunidad y esperar a ver lo que pasa. Julgamos que vai pôr pouco de humildade na cúria y en todo el resto, ¿no es? Encuentro que hubiera podido ser un poquitín más joven, porque ya con 76, pero vaya, esperemos que haga bien, que haga alguna reformita a la Iglesia, ¿sabes? Y que bien, Dios le dé muchos años de salud. Creo que Ratzinger, el Papa que tuvimos alemán, intentaba de arreglar una serie de cuestiones que tenía la Iglesia pendiente, y vamos a ver si este Papa lo consigue, ¿no? Que Dios le dé fuerzas y conocimiento para elegir este mundo en que estamos. Entre una cosa y otra es muy difícil, ¿eh? Hay que ponerse en positivo, que haga su papel lo mejor que pueda el hombre y no corren tiempos buenos para nada. Entonces, yo espero que lo haga bien. Pues que tenga la mejor salud que se pueda.
El obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, nos invita en su carta pastoral con motivo del Día del Seminario a dejar a un lado los miedos y respetos humanos y aprovechar las oportunidades que cada uno tenemos para plantear la vocación sacerdotal a niños y jóvenes, ya que el Señor hoy sigue llamando. Con esta certeza, el Día del Seminario es una ocasión para pedir por las vocaciones sacerdotales y para conocer y apoyar a los seminaristas en su formación. De alguna manera, el seminario se abra totalmente hacia la mirada de tantos chavales y de tantos jóvenes y de tantas familias como están en nuestra diócesis. Por tanto, es una jornada para recordar, para mirar con cariño hacia nuestro seminario, pero también una jornada para rezar por los seminaristas y rezar para que el Señor toque y mueva los corazones de tantos jóvenes como hay en nuestra Iglesia diocesana, para que ellos, abriéndose de par en par a la voluntad del Señor, tengan el coraje y la heroicidad de decir sí a esta llamada apasionante del Señor. Esta jornada, que se celebra siempre el 19 de marzo, se adelantará en muchas parroquias a este domingo, ya que el Día de San José es día de trabajo este año en el calendario de fiestas de Galicia. El lema elegido en esta ocasión, sé de quién me he fiado, nos habla de la confianza a través de una frase de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. El apóstol San Pablo destaca que no hay nada que temer porque sabe de quién se ha fiado, y ese de quién se ha fiado no es cualquiera, sino Jesucristo. Por tanto, esta es la clave de la vocación, ¿no? El tener el fundamento bien puesto, bien construido en aquel que es el que llama, ¿no? Y aquel que es el corazón y el alma de cada vocación, que es Jesucristo, ¿no? Él es quien verdaderamente da sentido a la historia de cada vocación. A lo largo de estos días se sucederán en las 5 diócesis gallegas distintas vigilias de oración y encuentros vocacionales para acercar el seminario a niños y jóvenes, de modo que se planteen la vocación sacerdotal como una opción en sus vidas. El próximo día 19 de marzo es la solemnidad de San José, fiesta de precepto en la Iglesia Católica. Aún así, esta jornada está considerada como laboral en el calendario civil de la Comunidad Autónoma de Galicia, salvo en algunos ayuntamientos. Teniendo en cuenta el arraigo que tiene esta fiesta en nuestro pueblo, los obispos de la diócesis de la provincia eclesiástica de Santiago recuerdan que el día 19 de marzo, solemnidad de San José, es día de precepto, con lo que la participación en la Santa Misa es de obligado cumplimiento. Aún así, aquellas personas que tengan jornada laboral ordinaria quedan dispensadas del precepto, aunque se les recomienda la participación en la Eucaristía. Asimismo, se recomienda a los sacerdotes que den todas las facilidades posibles para que todos los fieles puedan cumplir con el precepto, facilitando para ello un horario. Además, al coincidir esta celebración con el Día del Seminario, la oración y la colecta para el Seminario Diocesano serán trasladadas a la tarde del sábado 16 y al domingo 17 de marzo. Una buena plantilla de deportistas con sudaderas rojas visitaron el jueves la Catedral de Santiago. Se trata de los jugadores de la selección española de rugby, que fueron recibidos por el deán, quien les dio la bienvenida al templo compostelano. Son un modelo para muchos jóvenes y para mucha gente, y estamos en un momento en que el deporte hay un especial interés por él, y eso también en un momento que necesitamos de valores, creo que el deporte es un valor. Los jugadores entraron en el templo por el Museo Catedralicio para acceder después a la Basílica, donde cumplieron con el famoso rito de abrazar al apóstol. Después, como colofón de su visita, los deportistas subieron a los tejados de la catedral para dar un paseo por sus cubiertas. Es la primera vez que vengo y me está gustando mucho. La lluvia nos está molestando un poquillo, pero la verdad es que muy contento. Muy contento de estar aquí y la visita muy bien, y ahora veremos cuándo nos den de comer. Mañana, sábado 16, la selección española de rugby se enfrentará a Portugal en el marco de la Copa de Europa de Naciones. El deán aprovechó la ocasión para desearle a los jugadores mucha suerte y dedicarles sus oraciones. Ya les he dicho con mucha suerte y que voy a pedir al apóstol Santiago para que ganen, y también para que en Galicia es un deporte yo creo que minoritario, y para que también se dé a conocer este deporte en Galicia, porque hay una federación gallega que trabajan mucho, muy interesados, y creo que merece la pena. El de mañana será un difícil partido para los españoles, pero estos esperan brindar al público de San Lázaro un gran espectáculo. En todo caso, esperemos que el apóstol esté de su lado y les transmita buena suerte.
Pues un nuevo Papa, nuevos signos para los tiempos de la Iglesia, un Papa que nos invitaba en sus primeras intervenciones a seguir caminando, a no pararnos. Pues de eso vamos a hablar un poco hoy, porque hemos invitado al vicario para la nueva evangelización de la diócesis de Ourense, a Francisco Prieto. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches. Es un poco esa invitación también del ahora el Papa Francisco, ¿no?, a seguir caminando, a no pararnos, y por ahí va un poco la nueva evangelización. Pues efectivamente, a seguir caminando como desde hace 2000 años. Porque esa es la verdad. El id y anunciad, que fueron las palabras de Jesús a aquellos discípulos, son también las palabras para nosotros. Y ciertamente es emblemático que el Papa Francisco, desde el balcón, en la noche en que se anuncia al mundo su elección como Papa, empleó la palabra evangelización, no podía ser menos. La Iglesia tiene que seguir siendo un rostro feliz de la buena noticia de Jesús, y en eso estamos. Últimamente se habla mucho, ya se hablaba con Juan Pablo II, que fue el que empezó, después Benedicto XVI, la nueva evangelización, y yo creo que a veces quedan los conceptos ahí, en simples palabras, pero ¿qué es lo que engloba? ¿A qué nos referimos? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Qué es la nueva evangelización? ¿Qué tiene de nueva? Porque la evangelización está clara. O sea, el anuncio, el testimonio de esa buena noticia, porque eso es evangelio de Jesús, sigue estando ahí, sigue siendo nuestra tarea, como la de aquellos discípulos en Galilea y como la nuestra en el siglo XXI. Pero ¿dónde está la novedad? ¿En qué es nuevo? Porque la gran novedad es siempre Jesús. ¿Pero dónde está? ¿Nuevos métodos, nuevas formas, un nuevo estilo? Yo pienso que más que en el hacer y en plantearnos de entrada, porque también es cierto, hay que ser operativos, hay que procurar moverse, ponerse en camino, como está diciendo el nuevo Papa Francisco, pero no cabe duda que yo creo que la gran novedad está en que la nueva evangelización nos invita a que nos preguntemos cada uno de nosotros, y antes de ser yo voz del Evangelio, ¿esa voz está en mí? O sea, la pregunta es, ¿soy yo el primer evangelizado? ¿Para mí Jesucristo ha sido una buena noticia tan feliz en mi vida que estoy dispuesto a comunicarla personalmente como Iglesia? ¿Somos como Iglesia verdaderamente un rostro, una expresión de buena noticia, porque esa buena noticia nosotros ha encontrado eco? O sea, es la experiencia de Jesús en nuestras vidas, y que esa experiencia para mí me ha hecho feliz y me da sentido. Entonces lo quiero comunicar, lo quiero transmitir. Tenemos que volver un poco hacia la raíz de nuestra vida y preguntarnos dónde la tenemos plantada. ¿Es en Jesús, en su buena noticia, en su mensaje de salvación, en lo que Él vino a traernos de parte del Padre bueno? Esa es la gran cuestión, pienso. Claro, nada nuevo, pero sin embargo también muy nuevo, porque habrá que adaptarse a los tiempos, a los nuevos retos que esta sociedad, esta cultura nuestra en la que vivimos, pues nos plantea, ¿no? Es que efectivamente, yo creo que también la novedad está en el momento en el que estamos viviendo. Se está diciendo, y con acierto, que no es un momento únicamente de cambio, sino que es un cambio de época, y esto es muy importante. Estamos viviendo un momento extraordinariamente providencial y fascinante. Esto está cambiando y muy rápido. Hoy decir la palabra comunicación no es pensar en el telégrafo, ciertamente, ¿no? Todos tenemos a mano un móvil de última generación, estamos comunicados, cualquier noticia, el mismo acontecimiento de la elección del Papa, al mundo entero, al momento. O sea, esto está cambiando, es uno de los síntomas, pero tenemos que dar respuesta y sobre todo preguntarnos al hombre al que vamos a acercarnos, al hombre y la mujer concretos, o sea, no una abstracción, sino a ese hombre y mujer de hoy con sus inquietudes, con sus problemas, la crisis que estamos viviendo, pero al mismo tiempo un deseo, una búsqueda, una esperanza. Tenemos que presentarnos ante este hombre y mujer de hoy, diríamos, en un talante positivo, pero después también con una actitud muy importante, que es una de las novedades que hay que tener. Escuchemos, estemos atentos. A lo mejor no vayamos tanto a darle una respuesta hecha, sino cuanto preguntarle: hombre y mujer de hoy, ¿quién eres? ¿Qué piensas? ¿Qué necesitas? ¿Qué te está pasando? A lo mejor comencemos por acompañarlo por algo. Un texto emblemático de la nueva evangelización es precisamente el encuentro de Jesús con la samaritana, que ha sido ese texto que nos han presentado al concluir el sínodo en el mes de octubre pasado sobre la nueva evangelización. Quizá a lo mejor tenemos que empezar con esa calma con la que Jesús hizo, sentarnos al lado del hombre de este tiempo y preguntarle y dejar que hable y que cuente, para poderle ofrecer un agua viva que antes nosotros tenemos que haber probado. La evangelización, un reto importante y algo que además les está preocupando. Yo creo que a los obispos y a las diócesis me sorprendía saber que, bueno, en Galicia es la única vicaría para la nueva evangelización que existe, y me comentabas que en España crees que es solamente una. Una en Sevilla, sí, expresamente con esta denominación, ¿no? Vicaría para la nueva evangelización. Sí, es la gran novedad, lo fue en la diócesis. Los sacerdotes, los compañeros, la gente que... Oye, pero vicaría es necesaria, nueva evangelización, ¿qué plantea? Bueno, cuando mi obispo me propone, don Leonardo, asumir esta vicaría, pues el primer sorprendido fui yo.
y sobre todo decir, bueno, ¿y ahora qué contenido le damos? Porque efectivamente, es cierto, hay una gran novedad que es una novedad de experiencia, de espiritualidad, pero hay una novedad que también tenemos que hacerla operativa, así es, o sea, ir y anunciar es ponerse a recorrer los caminos de esta vida y de la diócesis de Ourense. Bueno, pues quiere ser una respuesta en el ámbito fundamental de esa transmisión de la fe. Entonces tiene dos ámbitos de actuación importantes, que por una parte es la educación y transmisión de la fe, porque para eso estamos como Iglesia, para transmitir aquella fe en Jesucristo, esa fe que tiene que ser para nosotros experiencia de vida, pues transmitirla. En ese primer bloque de trabajo la Vicaría coordina delegaciones que tienen ya una trayectoria, catequesis y familia indispensables, infancia, juventud, pastoral universitaria, y no olvidemos también la delegación de misiones, porque misión sigue siendo las fronteras y misión sigue siendo aquí entre nosotros. Y después un segundo ámbito, donde yo ya como vicario estoy más en primera persona, que es el de la enseñanza y la cultura, porque ahí se juega este tiempo. ¿Cómo acercarnos a la cultura? El atrio de los gentiles, otra de las grandes propuestas de la nueva evangelización. ¿Cómo encontrarnos? ¿Cómo dialogar? ¿Cómo llegar a puntos de encuentro donde no traicionemos la verdad, pero ante todo busquemos siempre la respuesta que al hombre le motive, le fundamente? Puede resultar teórico, pero yo creo que es apasionante, porque tenemos que acercarnos con una verdad hermosa, que tiene nombre propio, que es Jesucristo, para que responda al hombre de hoy. También en la educación, en el crecimiento ese personal, en el encuentro de la cultura, todo lo que el hombre gesta, crea, la vía de la belleza, con la que se está hablando tanto. Bueno, pues eso no es una abstracción. La vía de la belleza es una de las vías más hermosas para descubrir la belleza de Dios y ahí descubrir todo lo bueno que hay. En el hombre también desde tiempo que lo hay. Quizás, fíjate ahí, permíteme que lo aclare, quizás como Iglesia, y en esto el Papa Francisco está empezando a dar unas señales extraordinarias, démosle al hombre esperanza, no siendo ingenuos, sino lo positivo. Descubrámosle que por algo dijo el Creador cuando vio que todo era bueno, sigamos diciendo que hay bondad, hagámosla emerger. Y tengamos por seguro que todo lo negativo, todo lo que es cizaña, irá disminuyendo. Seamos positivos. Ahora que te escucho hablar, Francisco, muchos pensarán nueva evangelización. ¿Quiere decir esto, o con esto podemos pensar que mucho de lo que hemos estado haciendo antes lo estábamos haciendo mal? No, al contrario, al contrario. Vamos a ver, 2000 años de evangelización, por decir de alguna manera. Eso no, por supuesto, al contrario. Y la Iglesia siempre ha tenido momentos de nueva evangelización en cada momento. Quizás lo nuevo está en que en este momento el reto se presenta novedoso, porque el Evangelio es el mismo en el siglo I, cuando comienza la evangelización de América, y ahora en el siglo XXI. Pero claro que se sigue haciendo, hay una pastoral diaria y cotidiana que está ahí, que hay que seguir con ella, pero manteniéndola no como quien la conserva, sino como quien la revitaliza. Estamos en Galicia, nuestras parroquias, mundo rural, problemas de años, población excesivamente anciana, despoblación, pero hay que responder ahí y tenemos que procurar revitalizar, buscando una idea de comunidad, de integración entre parroquias. Nuestros pueblos son muy pequeños, la población se concentra en las ciudades, en las villas, pues revitalicemos, busquemos entre todos con ánimo, con renovadas ganas, dejemos quizás a veces tanto de lamentarnos por lo que ha sido y lo que no es y tratemos de poner esperanza mirando hacia el futuro, siempre, claro está, sin olvidar el pasado. Un futuro que si miras en el pasado acaba siendo una ingenuidad. Sí que es cierto que hay que abrir nuevas puertas, porque desde luego nosotros vivimos una sociedad básicamente católica, de cultura católica, de formación católica, y sin embargo muchos son los que están alejados, los que han perdido ahí esas ganas de... Sí, no, y muchas veces es un alejado, pues quizás a lo mejor no por una posición ideológica o contraria a la Iglesia, que todo hay ciertamente, pero muchas veces es esa dejadez, ese abandono. En un ejemplo que yo seguramente habremos escuchado otras veces, ¿no? Con aquel traje de primera comunión. ¿Quién se pone un traje de primera comunión a los 30 años? No nos sirve, ni lo intentamos. Y a veces nuestra fe se ha quedado ahí, se ha quedado pequeña. Y lo pequeño pues lo hemos ido olvidando, lo hemos ido arrinconando. Y muchas veces es quizás ese rescoldo que queda ahí y hay que saber llegar para soplar ese aliento que lo encienda, que lo motive. Por eso la nueva evangelización nos pide de nuevo a ponernos nosotros en camino. Hoy no basta con tocar la campana y que la gente venga a misa. Sabemos que no es así. Hoy tenemos que abrir las puertas para que vengan, pero quizás tendremos que salir de esas puertas al encuentro del hombre de nuestro tiempo, con lo que te decía antes, escuchándolo y saliendo hacia él y recogiendo lo que hay de bueno. ¿Cuánto me gustaría que comenzaran a percibir desde la Iglesia no el lenguaje del que le estamos siempre diciendo no o proponiéndole únicamente lo que deben hacer, sino un mensaje en el que oigan un sí y una propuesta a la que le invitamos a caminar y queremos acompañarte? No queremos ser un pesado fardo en tus espaldas, sino alguien que te acompañe y te dice, cuenta conmigo. Eso debe sonar así. Volver otra vez a ser testigos, ¿no?, de todo lo que creemos. Muchas veces, bueno, pues la fe nos viene dada también por la imagen que tenemos de las personas que la tienen y cómo viven y cómo se comportan.
el tema de las vocaciones, todo está íntimamente Sí, no, y está relacionado. relacionado, efectivamente. Ahora que estamos próximos en el momento, en el mes de marzo, Día del Seminario, también es un momento emblemático, pues claro que sí. El tema vocacional es más complejo, pero no cabe duda que todo este alejamiento de la fe, todo este decaimiento, pues claro que ha influido de qué manera en el planteamiento de la opción vocacional, sacerdotal, religiosa. No cabe duda, ahí detrás tiene que haber una experiencia de fe, una comunicación viva de la fe en la familia, y eso es fundamental. Pero si nuestras familias están, pues no sé, ocupadas y preocupadas, donde la fe ya no ocupa ni espacio, pues es imposible, por tanto. Y efectivamente son muchos campos y muchos ámbitos, pero yo creo que si ponemos el empeño, si ponemos las ganas, si creemos de verdad que el Espíritu sigue soplando, como sopló desde aquellos primeros momentos, nos sigue soplando a nosotros, quizás a lo mejor lo adecuado es abrir la ventana y que nos dé un poquito el aire que viene del Espíritu a todos. Y ahora que hablas del Espíritu, el Espíritu también acaba de hablar hace apenas unos días con el nombramiento de este nuevo Papa, del Papa Francisco, que viene precisamente de territorios de misión, donde, bueno, pues hace nada eran ellos los evangelizados y ahora parece que esa evangelización la necesitamos más aquí en Europa. Pues qué significativo es eso, ciertamente, ¿verdad? Un Papa, como él dijo, que ha llegado, que habéis ido a buscar al fin del mundo, ¿verdad? Juan Pablo II se presentó como el Papa que venía de lejos y este como el que viene del fin del mundo. Pues ciertamente, fíjate tú, Argentina, visto desde nosotros. Ellos dirán que nosotros somos los alejados, pero bueno, más allá de lo anecdótico, no cabe duda que es muy significativo. La mitad de la Iglesia católica habla y reza a Dios en castellano, en español, eso es muy importante y significativo. Una Iglesia que es cierto, bueno, con una realidad joven, vital, también están sufriendo ya de manera importante en el ámbito urbano la secularización, el embate de las sectas, todo eso les está afectando, pero quizás podemos aprender de ellos una fuerza, un algo. Europa estamos muy cansados, ellos aún tienen esa vitalidad, esa juventud, ese ánimo, ese querer aún vivir la fe con un compromiso social muy acentuado, muy importante. Este Papa viene marcado por una trayectoria de pastoral social muy significativa, muy cercana, un Buenos Aires grandioso, una ciudad, el París de América se le decía, pero con unas realidades y unas desigualdades sociales muy fuertes. Ahí puede enseñarnos a caminar. No olvides que quizás que el gran lenguaje, se ha dicho y con razón, de la nueva evangelización es el lenguaje de la caridad, del servicio. Y ese es un lenguaje que no basta con palabras, lo tenemos que hacer gestos. Hay que felicitar a Monseñor Lemos por el nombramiento de Francisco Prieto como vicario para la nueva evangelización, porque desde luego vitalidad yo creo que no te... Bueno, ganas le estamos poniendo, ya te sabemos falta. que no es solamente el empeño de una persona, ¿no? En la vicaría en concreto en Orense, como antes mencioné, hay delegaciones, hay equipos, hay personas con una trayectoria hecha. En muchos yo me sumo a un camino recorrido importante, pero con el ánimo de entre todos diríamos, bueno, vamos a remar juntos, ¿no? La barca, el año de la fe, es el símbolo que pues vamos a remar, vamos a abrir las velas, vamos a hacer esa barca grande en la que todos quepamos, como una nueva arca de Noé. Pues aquí tienes los remos que te hagan falta también. Muchas para gracias. Empujar, porque todos estamos al final en ese mismo barco. Francisco, un placer y muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias por estar con vosotros. Nosotros nos quedamos ahora con nuestra agenda. Con ocasión de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, todos los años nuestro seminario organiza 24 horas de oración ante el Santísimo Sacramento. Este año la jornada cumple 50 años, por esto se han organizado 50 horas de oración, a la que se han unido personas en representación de las distintas parroquias, congregaciones, institutos seculares y movimientos eclesiales de la ciudad de Santiago. Quien esté interesado y desee participar en una hora concreta puede apuntarse llamando al 981 58 3008. El jueves 21 de marzo se celebrará la primera jornada de formación cofrade. Es una de las novedades del programa de la Semana Santa de este año que organiza la Junta de Cofradías. El encargado de impartirla es el obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco, y tratará el tema de las cofradías como impulsoras y dinamizadoras de la fe. El sábado 23 de marzo se celebrará en el claustro de la Catedral de Lugo un concierto de música de Semana Santa a cargo de las bandas municipales de música de Guntín y de Ortigueira. Es la primera vez que se organiza este acto en el que además se presentarán las cofradías que participan en la Semana Santa de Lugo.
Con motivo del Año de la Fe y atendiendo al plan pastoral de nuestra diócesis, que nos anima a acentuar la importancia de la familia como iglesia doméstica y simiente de vocaciones, la delegación aglutina en estas dos realidades en el lema del festival de este año: Familia más fe igual a vocaciones. Se celebrará en el Seminario de Mondoñedo el próximo 27 de abril. El sábado 16 a las 11 de la mañana en el Seminario Mayor, 4 seminaristas, Geray Fariñas, Álvaro Fernández, Emmanuel Álvarez y José Manuel Salgado, serán instituidos en el ministerio del acolitado por el obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos. El domingo 17 de marzo, vigilia de oración en el Día del Seminario en la iglesia de San Francisco, Parque de San Lázaro, a las 8 de la tarde, presidida por el señor obispo Monseñor Leonardo Lemos y organizada por la Delegación de Vocaciones. Lunes 18, día de San Patricio, se celebrará una misa en inglés en la iglesia de Cristo Rey, en el barrio de Las Lagunas de Ourense, a las 8 de la tarde, una iniciativa que parte de un grupo de estudiantes de inglés y que se celebra ya por 4º año consecutivo. El sábado 16 de marzo se celebrará en el Seminario Mayor San José una convivencia vocacional dirigida a chicos y chicas de las parroquias que deseen asistir. Será de 10:30 a 1. El domingo 17 de marzo, próximo a la festividad de San José, patrón del seminario, se celebrará una jornada en favor del seminario que este año lleva por lema «Sei de quen me fiei». Se trata de una jornada de oración, aprecio y cooperación económica. En la actualidad hay en el seminario de Tui Vigo 14 seminaristas, algunos de los cuales dentro de poco dará el paso al sacerdocio. Hoy nos quedamos con las palabras del obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos. Están recogidas de su carta pastoral con motivo de la celebración del Día del Seminario. Hasta aquí nuestro tiempo. Queremos recordarles que aún están a tiempo de inscribirse en la peregrinación de las diócesis gallegas a Roma, una oportunidad también para participar en la audiencia con el nuevo Papa. Volveremos el próximo viernes para seguir ofreciéndoles la actualidad de nuestra Iglesia en Galicia. Aquí les esperamos, no nos fallen. Feliz semana a todos.